DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. El domingo pasado, precisamente, lo que nosotros hablamos fue del caso Nisman, en realidad de la denuncia de Nisman. Hoy, lamentablemente, vamos a tener que volver a tocar el tema. Digo lamentablemente porque lo que nos obliga a tocar el tema ha sido la muerte del fiscal Nisman. Y en ese sentido, digamos, volver a tocar el tema significa poder entender cuál es el contexto que rodea la muerte de Nisman. No me quiero hacer un análisis sobre si murió, si lo asesinaron o si fue un suicidio. Me parece que hay que esperar a tener pruebas más contundentes, si bien digamos, uno parece ser orientarse, pero creo que los medios manipulan mucho eso y me parece que es mejor tener un poco de responsabilidad sobre la muerte de Nisman. Sí, el ejemplo claro de eso fue en la CNN, que hizo una encuesta por Facebook para esclarecer si fue un asesinato, si fue un suicidio inducido y demás. Me parece más importante, precisamente por lo que han dicho los medios, hacer un análisis sobre el contexto, que es lo que en definitiva nos da un indicio de qué se habla cuando hablamos del caso Nisman y caso AMIA. Entonces, la primera pregunta que todos debemos hacernos para poder entender esto es ¿quién perjudica o quién se perjudica con la muerte de Nisman? Primero, Nisman. Eso está clarísimo porque es el fallecido, digamos, es la víctima. Segundo, la familia, porque obviamente repercute en eso. Pero más allá de sus vínculos cercanos, el que se ve perjudicado es el gobierno, sin dudar a dudas. Entonces, ¿lo mató el gobierno? Es la pregunta. La pregunta que sigue es, entonces, ¿lo mató el gobierno? Y ahí tenemos que deducir que o el gobierno es un suicidio político, o el gobierno es muy estúpido, o no lo mató el gobierno, o busquemos otra hipótesis porque no nos cierra por ningún lado. Entonces, partiendo de esa pregunta de quién se perjudica, entendemos que, por como se dan los hechos, fue el gobierno el primer perjudicado en esta situación. Entonces, ¿qué pasa con la oposición? La oposición hace ruido, y en el ruido la gente se confunde. Entonces vimos cómo desfilan los dirigentes de la oposición en ese ruido por todos los medios de comunicación, y cómo Twitter genera estas marchas, movilizaciones que es, entre comillas, espontáneas. Hay dos puntos de análisis que son fundamentales para entender cuál es el contexto de la muerte de Nisman. Uno son los servicios de inteligencia y la segunda es la acusación que hace Nisman a la presidenta de la Nación. Con respecto a la acusación que hace Nisman a la presidenta de la Nación, ya se sabe, porque lo publicó Página 12, lo publicó Berbisky, también porque es conocimiento público cuáles son o qué decía esa acusación. Y el eje fundamental de la denuncia de Nisman es la operación del gobierno por medio de levantamientos de la alerta roja. Alerta roja sería algo así como denuncias, digamos, como pedidos de investigaciones y de secuestro, no, sino de investigación del Interpol sobre ciertos personajes. 96 veces expone que el gobierno levantó esas alertas rojas, Nisman. Bueno, la realidad es que no las levantó el gobierno. Las alertas rojas siguen vigentes y siguen ahí para ser comprobadas claramente. Si usted, señora que está del otro lado, que dice, bueno, yo no le quiero creer a este humilde periodista que le está hablando porque no sé, no le creo, compruébelo. Entre la página de la Interpol, va donde dice alertas rojas, precisamente pone país Argentina, pone nacionalidad iraní y le sale las 3 personas iraníes que están investigadas y que siguen teniendo alertas rojas por la Interpol vinculadas con el caso AMIA. Es tan simple como eso. Lo pueden comprobar cualquiera de nosotros, cualquiera de los mortales lo puede comprobar, y ahí vemos cómo se cae la primera acusación del fiscal Nisman, o la esencia de la acusación del fiscal Nisman. ¿Y qué dice Nisman? También en la denuncia dice, bueno, hace todo esto el gobierno porque necesitaba petróleo, porque estaba en la crisis energética, y porque con este encubrimiento, con esta desviación de la causa, Irán vende petróleo a Argentina. Bueno, Irán no le vendió petróleo a Argentina, y si tampoco me cree a mí porque le hablo de este lado del micrófono y no sabe quién soy, entre a atlas.media.mits.edu, que es el Observatorio de Complejidad Económica, un observatorio
de una institución a nivel internacional sumamente prestigioso, y vea y compruebe la comparación entre lo que hubo de exportaciones e importaciones entre Irán y Argentina, y va a ver que no hubo ni siquiera una 0,0, una gotita de petróleo, nada, no hubo nada. Al contrario, digo, lo que es la crisis energética de Argentina no pasa por petróleo precisamente, sino que pasa al contrario por gasoil, por ejemplo, o gas, por ejemplo, que sería otro de los... de hecho, Argentina exporta petróleo. O sea, exacto. No pasa por ahí la crisis. No, de hecho, digamos, bien lo planteabas vos, Sebastián, porque digamos, la matriz productiva argentina es gasífera. Digamos, las industrias se mueven por gas, de hecho los autos tienen gas y eso no pasa en todos los lugares del mundo, y donde lo que más se importa es gas. Y además el petróleo es una commodity, digamos, todos los países, muchos países son los exportadores de petróleo, y el petróleo no cambia en diferentes países, es muy raro que cambie. Pero bueno, ahí está, digamos, se cae la denuncia de Nisman y no tiene argumentos claramente sobre esto, y lo pueden comprobar cualquiera de los mortales que estamos acá. Ahora bien, ¿cuál es la relación de los servicios de inteligencia en todo esto? Y este es un punto fundamental, porque hay que entenderlo desde ese lado. Recordemos que en diciembre Cristina Fernández de Kirchner echó a la cúpula de la CIDE, nombró a Parrilli, y acá se empezaron a ver cambios. Argentina es el único, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner en su momento fue el único gobierno que ha estado después de la causa AMIA que reconoció la responsabilidad del Estado ante el atentado, digamos, reconoció que el Estado fue partícipe en la desviación de la causa. Néstor Kirchner fue el único gobierno, o el primer gobierno en reconocer eso, digamos. Duhalde no lo hizo, De la Rúa no lo hizo, y Menem, que está acusado por encubrimiento, menos. Entonces, cuando dice, bueno, reconozco que el Estado es cómplice o ha sido partícipe, lo que hace es asumir un montón de responsabilidades para que la causa se resuelva. Asumió un montón de responsabilidades, pero uno de los puntos, que era cambiar la CIDE, no se realizó. Y acá es el punto fundamental, porque la CIDE, como bien lo denuncia el CES, tiene personal dentro de la CIDE que viene de la dictadura. Es una institución que opera con el Poder Judicial directamente, por fuera de los gobiernos de turno, y que tiene personal que viene de la dictadura. Y este es el problema, porque los servicios de inteligencia no son funcionales al gobierno de turno, como se debería desarrollar en todos los países normales, sino que son funcionales a los poderes concentrados y económicos, porque responden directamente al Poder Judicial. Sí fueron funcionales durante las décadas de los 90, eso hay que decirlo. Por ejemplo, bueno, gran parte de los acusados y gran parte de la investigación de la causa AMIA es digamos, el poder ver cómo los servicios de inteligencia operaban conjuntamente con los servicios de inteligencia israelí, y cómo estos también tenían influencia dentro de lo que fue la causa AMIA. De hecho, se acusa a Irán, pero no se le acusa a Siria, cuando se sabe que Siria puede tener cómplices y no se lo investiga. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Israel tienen geopolíticamente intereses contra Irán y no contra Siria, por lo menos eso pasaba en su momento. Y cierro para no confundir más y no tirar tantos datos, pero la relación de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial es fundamental. Y hay dos cosas que debe modificar el gobierno nacional y que es el momento para modificarlos. Uno es la ley de inteligencia, que no se modificó, que está dentro de este acuerdo de reconocimiento del Estado, que modificarla implicaría remover todos estos personajes siniestros que siguen estando dentro del servicio de inteligencia. Y la otra es la ley de acceso a la información pública, que esto significa que la sociedad pueda tener acceso a este tipo de causas, este tipo de cosas que después parece ser que son del oscurantismo, y en realidad son las cosas que suceden dentro de nuestro país y dentro de la política local. Así que bueno, la causa Nisman está vinculada directamente con los servicios de inteligencia y tiene que ver sin lugar a duda con la situación de lo que sucedió, de lo que pasó, de la desviación de la causa AMIA. Así que sin lugar a dudas nuestro pedido no es de justicia por la muerte de Nisman puntualmente, sino que nuestro pedido es de justicia por los 85 muertos del atentado a la AMIA. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente.
para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio Latinoamericano.